Bien, amigos, comenzamos ya nuestro podcast. Ya a esta hora nuestro podcast Realpolitik con Antonio de la Cruz, que ya se encuentra en pantalla. Vamos a estar hablando de un tema que de verdad nos ha trastocado un poco emocional y mentalmente, ¿no?, a todos los venezolanos. Y tiene que ver con la reciente reunión entre Rick Grenell, enviado especial de Donald Trump, y Nicolás Maduro, que ha generado pues fuerte polémica, un torbellino prácticamente de interrogantes sobre el rumbo de la política estadounidense hacia lo que es nuestro país, prácticamente, ¿no? Bueno, este inesperado acercamiento está ocurriendo justamente en un contexto donde Washington sigue sin reconocer la legitimidad de Maduro, acusándolo de violaciones sistemáticas, y también en cuanto a el fraude electoral del pasado 28 de julio. Bueno, a pesar de hecho, se suscitó esta semana la liberación de 6 estadounidenses detenidos, ¿no?, y la reanudación de vuelos de deportación de venezolanos, incluidos miembros del Tren de Aragua, que han sido presentados como logros estratégicos de esta negociación. Sin embargo, pues hay una falta de claridad, y yo diría no solamente de claridad, sino también de comunicación. Lo hemos señalado en varios momentos con respecto a la manera como se manejan este tipo de noticias y la bomba que cae sobre el grueso de las personas dolientes en cuanto a esta negociación, ¿no? Está el tema de la licencia de Chevron para operar en el país. Esto ha despertado fuertes críticas dentro del propio círculo republicano. Ayer justamente pues se renovó prácticamente de forma automática esta licencia, y este movimiento pues para algunos significa o representa ya la flexibilización de la postura de Trump, o una estrategia también podría ser pragmática de cara a la crisis migratoria. De esto vamos a estar hablando tanto Antonio de la Cruz y mi persona, pues en esta introducción que estamos haciendo. ¿Qué está pasando con este giro en la relación con Maduro esta semana, que contrasta un poco con la línea dura que Trump había mantenido contra otros gobiernos de izquierda en la región, como el de Gustavo Petro y Colombia, por ejemplo, y a quien ha sancionado por exigir mejores condiciones para sus connacionales en Estados Unidos, y ha sido pues prácticamente muy fuerte, ¿no? Mientras que a Maduro lo ha tratado prácticamente con manos de seda. Sobre esto hubo un importante tuit de Antonio de la Cruz esta semana, porque se veía un cambio en esta política. ¿Cómo te encuentras, Antonio? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estás viendo ya la situación casi 48 horas después? Muchas gracias, Damaso, por nuevamente compartir este espacio Realpolitik con nuestros escuchas y que nos siguen tanto por todas las redes, YouTube y y Instagram también. La situación es una situación de mucha reflexión, porque determina cómo la nueva administración del presidente Trump aborda la situación con Venezuela. Aquí tenemos que irnos a los hechos, a la verdad, a lo que ocurre, no a lo que las narrativas nos quieren imponer en términos de favorecer una situación que a veces es un espejismo y que no es la realidad. Entonces nosotros en esta ocasión, como estamos hablando del Realpolitik, vamos a presentar los hechos desde el punto de vista pragmático, para que nuestros seguidores saquen sus conclusiones. Y es como cuando un paciente tiene una enfermedad terminal y el doctor tiene que tomar la decisión de decirle a sus seres queridos la condición de ese paciente y tomar la decisión de qué van a hacer, si van a seguir con el tratamiento por lo fuerte que sea, pero no obviar, o podrían obviarlo si es una situación muy crítica, y decidir que, bueno, que no van a tomar la decisión de someterse a un tratamiento muy fuerte. Entonces, ¿qué tenemos? Y aquí por primera vez vamos a presentar unas pequeñas láminas para resumir en qué situación está hoy la administración Trump. ¿En qué decisión se encuentra Trump? Trump, como hemos señalado en otros programas, es auditivo. No es alguien que tú entras por sus canales de comunicación a través de informes. O sea, no es visual.
Es un hombre como hombre de negocio que lo que busca es el retorno sobre su inversión o sobre una relación comercial. No es estadista, no es el bien común lo que persigue, sino qué te puedo obtener de esa relación en la que estoy en este momento. Entonces, por lo tanto, tenemos dos grandes narrativas hoy en Washington que se están moviendo alrededor de él para que él tome la decisión sobre Venezuela. Y la primera decisión que vimos fue la de Richard Grenell, donde vimos que se trajo 6 estadounidenses rehenes en Venezuela. De los 10, la información que yo manejo que son 10 en total, otros me han confirmado que son 9, ¿okay? Pero quedaron todavía unos estadounidenses en territorio venezolano bajo la dictadura, como siempre lo han hecho. No se desprenden de todos sus rehenes en un momento determinado. Y a la vez, el mensaje que dan, un mensaje que va a recibir los inmigrantes venezolanos que se encuentran en Estados Unidos en una condición ilegal y los miembros de la banda terrorista. Bueno, la estoy llamando terrorista porque asumo que pronto va a entrar en esa clasificación la banda del Tren de Aragua. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un lobby petrolero en el lado izquierdo de esta lámina y los tenedores de bonos y el Congreso de Estados Unidos y la administración Trump del otro lado. ¿Qué le dicen a Trump estos lobistas petroleros y tenedores? Que va a cumplir, si él tiene una cercanía con Maduro, va a lograr deportar a los migrantes venezolanos. Se los van a hacer recibidos, que ya sabemos que ya eso se acordó y que eso ayuda a su eje, porque Trump maneja 3 grandes ejes fundamentales dentro de esto que estamos viendo dentro de su política, que son, yo lo denominé PPS, que son peace, que es paz a través de la fuerza, prosperidad a través todo de volver a traer a Estados Unidos la manufactura, en términos a través de colocar tarifas si no se hacen los productos aquí, ¿okay? Para poder incrementar esos costos y que la industria manufacturera en Estados Unidos vuelva a resurgir con mucha fuerza. Y security, que sería la S, que es seguridad. O sea, ¿qué significa eso? La seguridad en la frontera sur. ¿Y eso qué es? Básicamente lo que estamos viendo con los migrantes. La política de migración es una política para mantener segura a la nación estadounidense, porque él sostiene que en esos 4 años de Biden permitió la entrada de gente que no se sabe su récord criminal o el récord terrorista de más de 10 millones de inmigrantes. Entonces, eso es una decisión en la que él fue votado para ello y está cumpliendo con ese mandato. Lo otro es, la otra parte, el segundo punto es, vamos a mantener los negocios petroleros, estas son los lobistas y los tenedores, a través de las licencias ya otorgadas por la administración Biden. No son licencias otorgadas por Trump, pero vamos a seguir manteniendo ese status quo que nos permite seguir teniendo. Por eso cuando nos dice que él no va a tener una cercanía de cambiar un quid pro quo, como lo dijo Mauricio Clavel Carones, no, porque él no va a pedir que se importe crudo venezolano adicional al que ya por la licencia está trayendo a Estados Unidos Chevron y los negocios que tiene un Harris Sargent 3, que está trayendo asfalto, un gran negocio con Venezuela, hacia los Estados Unidos. Y los que está teniendo Repsol, y lo que está teniendo Eni, y lo que está teniendo la refinadora en la India, Reliance. Entonces, mantengamos eso, porque eso nos ayuda, nos tenemos que ver. Y ahí entonces entra la parte de las petroleras. Entonces, después se dejan decir no solamente eso, y este es el caso de Chevron, y después lo vamos a ver seguro más adelante, una declaración que hizo ayer su CEO, de que nosotros no nos vamos a ir de Venezuela, porque eso se lo venden a Trump, porque no le podemos dejar el espacio a que entre China y Rusia. Eso es lo que le están vendiendo a Trump. Entonces, eso es lo que le dicen a Trump. Estamos con la narrativa del lobby petrolero y todos los temas. Entonces tú dices, bueno, esos son los enemigos de Estados Unidos, China sobre todo. Algo que es totalmente falso, porque cuando hubo la sanción que hizo la orden ejecutiva del presidente Trump en su primer periodo, ¿verdad?
y que prohibió hacer relaciones con PDVSA, que precisamente por eso son las licencias para poder hacer negocio con PDVSA, porque esa orden ejecutiva no ha sido derogada. Entonces, ¿qué planteó? De que más bien Rusia cobró todo lo que se le debía, porque había una deuda con Rosneft, la petrolera rusa, y después se fue. O sea, se fue como Rosneft. Ellos vendieron su participación donde están actuando a una empresa de maletín, pero está bien, ellos siguen, pero no es que están creciendo. Y China, que ha venido teniendo también sus campos normales, en la que está PetroChina, ¿verdad? Sinovenza y los otros, ellos tampoco andan en una política de crecimiento dentro de Venezuela, porque los negocios en Venezuela necesitan inversión, lo tienen que poner la empresa minoritaria, ¿verdad? La socia minoritaria en la empresa mixta, y no tienen las reglas de juego seguro, no hay un Estado de Derecho que garantice esas inversiones. Entonces, China tampoco, esa es una mera excusa. Y luego, una mera especulación. Ahora, pero te déjame terminar esta primera parte y entramos en consideraciones. Lo otro es que el problema de Venezuela es de los venezolanos. Eso se lo dice, como quiero decir, ya tú hiciste en el primer gobierno todas tus acciones cuando estuviste en ese primer gobierno y buscaste una solución con ellos y realmente no se logró. Y los esfuerzos que hiciste no se vieron recuperados. Y por último, para terminar y darte el paso, que la política de máxima presión que se utilizó en ese primer gobierno de Trump causó, y ahí falta el acento, discúlpeme eso, la migración en Venezuela, porque esto conllevó a una caída de todo lo que es el Producto Interno Bruto y todo lo que es la economía, y que por eso el venezolano salió, porque no tenía oportunidades de trabajo en Venezuela. Damos. No, exactamente. Mira, y bueno, dada el material que nos presenta este cartel, bueno, vemos dos grupos, ¿no? Dos orejas tiene Trump, una sola decisión tiene que tomar. Hay entonces, por lo que nos está contando, una confrontación aquí entre ese lobby petrolero y quienes están tratando de alertar a Trump sobre la situación de criminalidad que tiene este régimen. En este caso estarías hablando de Risco, de María Elvira Salazar, de Mauricio Claver Carón, que están allí, ¿no? Ahora, cabe preguntar, bueno, entonces, que Rick Grenell forma parte de este lobby petrolero en alguna instancia. Pero bueno, esto también, a ver, el manejo de Realpolitik de Trump. Esto implica, por ejemplo, que esta reunión que se llevó a cabo este fin de semana, este viernes, de Grenell con Maduro, hay un cambio entonces, podríamos decir, Antonio, de la estrategia de Trump hacia Venezuela. Se tomó otra decisión. ¿Y qué tan real es este riesgo de que se lleve a cabo, pues a partir de lo que ocurrió esta semana, de una legitimación del régimen chavista? Por otra parte, queda en el aire también otra pregunta que te quiero hacer para que me extiendas esto. Dice, bueno, justamente, ¿cómo queda entonces la extensión de la licencia de Chevron al sostenimiento económico del régimen de Maduro y de la estrategia de presión internacional, toda vez que el mismo Trump ha criticado enormemente que Biden, el régimen, la administración anterior, prácticamente se prestó a financiar una dictadura que ha hecho tanto daño, no solamente a los venezolanos, sino al entorno del continente, al entorno del país. Entonces, para esa respuesta tenemos que ver cuál es la narrativa de la gente, como lo señalaste, del Congreso, senadores y representantes. Está Reed Scott, ahí está María Elvira Salazar, ahí está la representante demócrata, porque hay que ponerlo también, David Westman, ¿verdad? Ahí está todos los cubanos en la Florida, los republicanos que tienen, Carlos Jiménez y los Díaz Balart, que tienen el republicano que tiene una posición en esta narrativa, y de la administración tenemos desde el que está en el Consejo de Seguridad Nacional, el director del Consejo de Seguridad Nacional, Mike Waltz, está Marco Rubio, está Mauricio Claver Carone, está Landau. Entonces tenemos toda una configuración de otros que creen en los valores de la democracia y la libertad. Y ellos dicen la causa raíz de la migración en Venezuela, que es la gran diferencia con nosotros, es Maduro. Por lo tanto, Maduro tiene que salir del poder en Venezuela. Y que hay que respetar el 28 de julio, porque el 28 de julio hubo un golpe de Estado, porque el pueblo votó a pesar de jugar con las reglas de Maduro, porque fueron con las reglas de Maduro, y ganó Edmundo González Urrutia. Y ahí hubo un golpe al Estado, la soberanía popular sostiene. Y también dice que
los venezolanos regresarían y regresarán al país y al patrocento con la democracia, que restaurándose la democracia en Venezuela, los venezolanos retornarían. Esa línea, ese eje de seguridad que maneja Trump en términos de la migración tendría a no tener un efecto porque esos venezolanos regresarían. Y el uso de la máxima presión, que fue lo que utilizó Trump en su primer gobierno, aumenta los costos de permanencia de Maduro en el poder. ¿Qué ocurre? Como lo señalaste, Grenell, es parte de la narrativa del lobby petrolero. ¿Okay? Entonces, él viene buscando cómo avanzar en esa agenda para que se mantenga en vigencia la licencia 41 y las otras que le permiten a todas estas transnacionales petroleras y hombres de negocios en el mundo petrolero, ¿verdad?, poder tener relaciones con el régimen de Maduro y poder extraer y exportar el crudo en un gran negocio. Aquí vamos a movernos a la segunda lámina, porque es muy importante ver cómo lo que hablamos del Congreso actúa. El 4 de septiembre, y por eso está la fecha abajo muy chiquitica, del 2024, el senador Rick Scott denunció que Biden habría renovado una licencia petrolera para Venezuela. Eso, en ese momento, si lo recordamos, abrió toda una discusión en Estados Unidos. Había sucedido la elección el 28 de julio. En agosto, el Congreso sale en recesión. Es verano aquí, ocurren muy pocas cosas. Y el 4 de septiembre, que era el primer lunes de ese mes, Rick Scott hace este llamamiento y hace su tweet que está ahí también, para los que quieren. Por eso estamos diciendo que vamos a presentar los hechos. Rick Scott hace un señalamiento y señala tanto al Tesoro como al Departamento de Justicia que renovaron la licencia hace 3 días, o sea, el 1 de septiembre. Entonces, y esto lo que hace es darle más dinero a Maduro, que está tratando, dice, estoy leyendo, traduciendo el tweet o el ex, para robarse la elección y arrestar a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Esta fue la posición del senador, y así como él, fueron también María Elvira Salazar en un hearing que hace y que presiona al Departamento de Estado, donde dice que por qué se le da esa licencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay, como lo señalaste muy asertivamente, ayer se renovó la licencia que le da a Chevron y a todos los demás que tienen licencias asociadas a extraer crudo y exportar crudo desde Venezuela. O sea, quiere decir que si unimos, empecemos a unir los hechos, se traen los estadounidenses, dice Maduro que él acepta a los migrantes, se renueva automáticamente, porque ¿cómo es esta licencia? Esta es una licencia que Chevron tuvo que tener porque la orden ejecutiva de Trump en su primer gobierno no le permitía hacer negocios con PDVSA. Entonces, lo que decía Chevron en aquel momento, dame una para mantener la seguridad de mis instalaciones solamente. Yo no voy a aumentar la producción, yo no voy a meter en ningún negocio, yo voy a mantener. Y así se mantuvo por 2 años. Se le renovaba cada 6 meses. Cada 6 meses tenía que venir al Tesoro, pedirla y se la volvía a dar. Cuando está la elección en el 2020, en la que viene la definición si es Biden o Trump, Chevron apostaba que Biden ganaba esa elección. ¿Okay? Y que por lo tanto es lo que tenía que aguantar, porque estas licencias se vencían más o menos en junio, era como cada 6 meses, junio, diciembre o enero, era más o menos como se renovaba. Y apostaba a que en ese momento podía cambiar la situación con respecto a la política de máxima presión que tenía hasta ese momento el presidente Trump. Y entonces, ¿qué hizo? Solicitó que se la extendieran, porque ya la administración Trump venía a darle un ultimátum y decirle, salen de Venezuela, porque ahí salieron las otras empresas estadounidenses
que tenían relación con el régimen de Maduro. Dejaron de tener operaciones porque consideraron, y es más, asumieron la pérdida, porque es cierto, hay una deuda que mantiene PDVSA, porque es lo que hablamos, en términos de repartición de utilidades como empresa, porque como son mayoritarias en la relación 60-40 en el capital accionario, entonces ellos deciden qué se hace con la utilidad, entonces no le retribuyen lo que le corresponde a la socia en ese momento. Y allí ellos, PDVSA lo que hace es que lo utiliza y entonces se va acumulando una cuenta por pagar al accionista minoritario. Y por eso Chevron dice, yo tengo una deuda que debo cobrar, que en ese momento, cuando se le otorga la licencia, nuevamente de poder traer crudo, estaba en 2.600 millones de dólares aproximadamente. Y tenía una deuda por un préstamo que le había hecho de 2.000 millones a Petroboscán. En la época, había ocurrido en la época de Chávez, pero se materializa en el 2013, ¿verdad? Y le otorgué, ahí quedaba un remanente de pago con envío de crudo de unos casi 600 millones. Entonces, la deuda en total que se le detenía a Chevron por parte de PDVSA era alrededor de 3.100, 3.200 millones de dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es lo que decía Chevron que tenía que recuperar. Y que tenía que recuperar, por supuesto, pues es una deuda legal que tiene Chevron. Fue parte de su discurso el año pasado. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando le dan la licencia, ellos ponen la condición, no lo va a pagar PDVSA, nosotros exportamos el crudo, cobramos la factura, nos cobramos nuestras deudas, nos pagamos lo que nos corresponde como utilidad y a ustedes le damos el remanente a PDVSA, si queda, que generalmente queda. Le pagamos los impuestos, le pagamos las regalías. Me dice, pero no es Chevron. No, Chevron no, porque Chevron no es la figura jurídica, lo paga Petroboscán, ¿verdad? Lo pagan las socias, las empresas mixtas donde está socia, ¿cómo se llama? Chevron. Entonces esa es la figura. Y lo otro, cuando se da la licencia en noviembre de 2020, estamos en el 25, 24, 23, el 2023, ¿verdad? Que se van a México con la plataforma unitaria para poder llegar a esos acuerdos, ellos vienen y dicen, y lo juraron en una Biblia, porque eso lo tengo comprobado, cuando yo dije, van a recibir dinero Maduro. No, la licencia prohíbe que Maduro tenga ingresos. Cuando digo jurar en la Biblia, porque yo tuve aquí conversaciones en Washington, y todos me decían que eso era falso lo que yo decía. Y después se demostró apenas hace unos meses, un mes menos, el mes pasado, de que por declaración de impuestos le pagaron 300 millones de dólares. Eso es una parte por declaración de impuestos, pero está la prueba ya. O sea, ahí está. Entonces, Chevron en ese sentido siempre tiene una narrativa que te dice que no va a recibir recursos, sí recibe recursos. Ahora no va a haber mayores aumentos de la producción petrolera porque ya Chevron está exportando a Estados Unidos 230.000, 240.000 barriles día, a menos que tenga otros campos de producción, ya está casi llegando al techo. Entonces, por supuesto, no va a haber un aumento de la importación desde Estados Unidos del crudo venezolano. Eso es cierto. Entonces, pero juegan con esa narrativa para llevarnos, pero eso estabiliza totalmente a Maduro porque tiene los ingresos y entonces se empieza a ver que ese lobby petrolero es el que va tomando fuerza dentro de esa decisión de Trump. Entonces, para cerrar la pregunta tuya, sí, está ligado Grener con el lobby petrolero, se aprobó la licencia ayer automáticamente y los republicanos que habían sido muy contundentes, y por eso uso a Reed Scott con su tweet, no han dicho nada, han sido chitos, como decíamos. Claro, claro.
¿Qué hicieron a finales después de esa ocurrió? Porque me acabo de acordar. Se aprobó la ley Bolívar, si mal no recordaba. La ley Bolívar, que buscaba, la ley Bolívar gringa, porque entonces después, como se sintieron ofendidos, hicieron la ley Bolívar en Venezuela para pausar más la represión. ¿Okay? Entonces, en la ley Bolívar de aquí, ellos le metieron una letra chiquitita, que era que los que tenían licencia no tenían por qué acogerse a no tener una relación con PDVSA. O sea, el que tenía, y como Chevron ya tenía licencia ante la ley, ellos estaban legal. Entonces, ahora, y aquí con esto cierro, y disculpa que me extienda un poquito, la representante Wasserman, que le hablé de, está diciendo, vamos a ir con una ley que se llama Revocar Act, que permite con esta ley, y lo está haciendo con María Elvira, que no ninguna empresa, ni las que tienen licencia, ni las nuevas, puedan hacer negocio con PDVSA. ¿Qué quiero? ¿Por qué muestro esto? Porque ahora la iniciativa, quien asume el liderazgo de ir contra el financiamiento o los recursos que pueda recibir Maduro son los demócratas. Cuando era el gobierno de los demócratas, eran los republicanos. Ahora son los demócratas los que tienen la voz cantante. Mira, importantísimo eso. Bueno, quiero, por cierto, al equipo que estamos recibiendo llamados aquí sobre qué ha pasado con la transmisión a través de Instagram, porque no están recibiendo, a pesar de que, bueno, estamos allí, también a la gente le digo que estamos allí en este momento, en Instagram también, pero no, aparentemente no sale. Mira, importantísimo esto que acabas de decir, porque estás dando pie a saber, dentro de este enfrentamiento que hay dentro del lobby cercano a Trump, de que Rick Grenell, bueno, prácticamente fue el enviado de Trump, justamente porque fue el que se le acercó más al oído para el tema de las negociaciones con Maduro. Hay dos acontecimientos importantes ya de ayer para hoy, como es que ya Trump acaba de anunciar los aranceles al petróleo, tanto canadiense como mexicano. Tenemos un impuesto de 10% al petróleo en Canadá y 25% al de México, ¿no? Juntos abastecen, según lo está informando un tuit de Francisco Rodríguez, aproximadamente el 66% de las importaciones de petróleo de los Estados Unidos. Mientras tanto, el petróleo venezolano de Chevron, vendido bajo una licencia existente, sigue libre de aranceles. Esto, pregunta, significa que mientras el petróleo canadiense y mexicano se vuelve más caro, debido a los aranceles, el petróleo venezolano ingresa al mercado estadounidense sin costos adicionales, lo que efectivamente le está dando una ventaja de precio sobre sus principales competidores, mientras que muchos esperaban que Trump revocara la licencia de Chevron para operar en Venezuela, pero en cambio su decisión garantiza que el petróleo venezolano pueda venderse a un precio relativamente más alto en los Estados Unidos, mientras que los competidores enfrentan aumentos de precios inducidos por estos aranceles. Para Maduro, guante de seda. Para México, para Canadá, para Petro, ¿no? Máxima presión. ¿A qué crees tú que se debe? ¿Podríamos llamar a esto un cambio en el realpolitik de Trump con respecto a su visión de lo que está pasando en América, en el continente? Sí, totalmente de acuerdo, y excelente que acabas de leer, porque era el otro tema que yo iba a sumar ahora por las tarifas, ¿no? Al poner más caro el crudo canadiense, el crudo mexicano, todavía no está el crudo colombiano. ¿Qué le hace? Que va a aumentar el costo del barril aquí, porque Canadá, Estados Unidos importa de Canadá alrededor del 66% de los 7 millones, casi 7,5 que importa para completar su cuota de consumo interno. Actualmente Estados Unidos consume alrededor de unos 19, 20 millones de crudo, ¿verdad? De petróleo, de esos barriles día, ¿no? Cuando hablamos de esos números. De eso él produce 13 y pico, exporta como 2, pero él necesita traer, él trae como 7,5, casi 8 millones de barriles. De eso Canadá aporta alrededor de los 4 millones de barriles día. Si tú le metes un incremento de ese precio del barril, eso se va a trasladar al producto final. Entonces eso va a tener un impacto en el consumo, que es lo que no quiere Trump. Trump quiere una energía barata. Y eso ocurre también en México
exporta para acá alrededor de unos 300, 400 mil barriles. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué va a decir Chevron? No puede, no lo tiene porque no le puso, porque no se la puso, no está en la licencia. Dependemos ahora más del crudo venezolano, porque el crudo venezolano, si lo retiramos del mercado, nos va a aumentar el precio del barril, el precio de la gasolina. Entonces que fue más o menos el mismo argumento que se usó cuando Rusia invade Ucrania, en la que se dice que porque se sanciona a Rusia por el consumo en Europa tanto de petróleo como de gas, entonces aumentó, recordemos que el precio del barril en el mercado llegó hasta 120, 130 y la gasolina, si recordamos la regular, esto llegó a tocar casi el $7 el barril, perdón, el galón. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese mismo argumento va a empezar, es un nuevo argumento que va a tener el lobismo petrolero. Vamos a quedarnos tranquilos con Venezuela porque tenemos unas grandes oportunidades, porque Repsol, y aquí está otro dato importante, empezó a exportar ese crudo venezolano a los Estados Unidos también. Entonces, vamos a dejarlo porque eso nos puede ayudar a paliar los costos que le incrementamos o las tarifas que le pusimos al crudo petrolero, de Canadá y al crudo de México. Entonces, ahí es otro argumento que va a utilizar el lobismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si vemos los hechos, y aquí hay que importar, esto es lo importante de esta realpolitik, Trump en este momento, en esa política que lleva y ahí donde volvemos a decir la P de, ¿verdad? Él necesita buscar cómo asegurar la prosperidad interna en los Estados Unidos, ¿verdad? Él busca que se concentren aquí la producción de bienes y en esa política está aumentando las tarifas para proteger el mercado, o sea, una política proteccionista. Pero en un mundo interconectado, interdependiente, no estamos hablando de petróleo, pero eso lo vamos a ver también en los carros, porque se producen muchas de las partes que hoy integran todo el sistema automotriz en Estados Unidos, en México. Va y viene y se van y se hacen y hay una interdependencia. Y con Canadá también hay. Entonces, en esa guerra comercial que hay, porque hoy la guerra la está planteando Trump desde el punto de vista comercial, no va a generar ninguna guerra de boots on the ground, ¿verdad? De fuerza militar, sino son guerras comerciales. Entonces, y no hemos hablado que también le puso a China aranceles más bajos todavía que a Canadá y y el espectáculo que ocurrió con Petro, donde amenazó con en 25% más, doblarle los aranceles al precio del café, ¿no? Ahí para aplicarle la máxima presión y claro, que se diera. máxima presión. Entonces, nosotros estamos entrando en una situación donde pareciera que Maduro se está saliendo con la suya. Por eso ¿Pareciera o se está saliendo con la suya? Bueno, hasta que Trump anuncie oficialmente que esa es su política, o no lo anuncie, o por los hechos los juzgaréis. Si lo vamos a ver. Si por los hechos con Trump, disculpa, Antonio, con Trump será aquella máxima, creo que fue de William Bromfield, ese embajador, tanto en Colombia como en Venezuela, de Estados Unidos, en el que decía con respecto a Chávez, ¿no? Mira, no le presten atención a lo que habla, préstale atención a sus acciones, ¿no? Y desde toda esta semana, desde cuando se dijo que se iba a eliminar el TPS, pero que estamos con los venezolanos, que vamos a buscarle salida al tema de Venezuela, bueno, todo el mundo dice, bueno, vamos a esperar el viernes a ver si el sábado renueva o no. Seguramente no lo va a renovar, pero a pesar de que todo el mundo, sus defensores, su lobby dice que sí, su ente de gobierno dicen que sí, que tiene una posición con respecto de confrontación de Maduro, que lo que pasó allí fue un preaviso de Grinel a Maduro, pues todo parece indicar que con sus acciones vemos lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos explicarle a la gente esto? Esa expresión la dijo John Maisto. Bueno, sí, John Maisto, embajador. Creo que había sido William Bromfield. Cuando se le señalaba que Chávez era autoritario, dictador, dijo, y como hablaba mucho y no hacía acciones contra las petroleras ni nada de eso, entonces digo, no, véanlo por
por lo que hace y no por lo que dice. No, en el caso... Por las acciones, sí, por lo que... Por las acciones. En el caso de Trump eso está pasando, ¿no? Verlo por lo que hace en esa política que hoy trae y no por lo que dice, porque lo que está ocurriendo, y aquí son los grupos de influencia, ¿verdad? Básicamente ese lobismo petrolero está muy fuerte. Y vuelvo a decir, eso que está ocurriendo con las tarifas favorece aún más para ese lobismo mantener el status quo. Yo lo que he dicho es que en vez de lo que está ocurriendo, no es que va a haber una negociación, no. Y eso hay que dejarlo claro al principio. Trump no va a negociar con Maduro, que se olvide. Trump fue para allá, le dijo, dame mis gringos, el otro dijo, yo te lo doy, te doy 6, pero no te lo doy todo para dejarte unos 3, 4 adentro, ¿verdad? Todavía tiene, entonces va a tener la excusa que quiere sacar los otros, ¿verdad? Ajá. ¿Vas a recibir? Claro que los voy a recibir, porque no me voy a poner en eso como se puso Petro. Los voy a recibir, mándame. Para unas condiciones donde todos sabemos que no son las favorables, por las que no salió ese venezolano que fue a buscar un futuro mejor afuera, ¿verdad? Buscar cómo garantizarle la prosperidad a su familia o a él mismo. Entonces, él dijo, sí, cómo no. Entonces, Trump queda frente a sus bases electorales muy bien, porque estamos sacando a todos aquellos extranjeros que no tienen los papeles en regla, para ponerlo sencillo. Entonces, ajá, no hay problema porque él no, vuelvo a decir, no cambió nada, él sigue la licencia vigente. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer, ¿cómo actuar de tal manera de que podamos buscar una solución de acuerdo a lo que creen o a lo que es, porque no lo que creen, a lo que es y a lo que se debe hacer, planteado por el Congreso de los Estados Unidos y la administración? En cuanto a la administración, creo que ellos están muy conscientes de lo que es Venezuela y lo que hay que hacer con Venezuela. Pero Trump en eso es muy autoritario. O sea, Trump no va a tener, él los va a oír, pero no los escucha. ¿Okay? En términos directos, pues son sus empleados. En eso Trump tiene una posición muy vertical. ¿Okay? Aquí, donde él puede escuchar, es básicamente viniendo del Congreso, de Rick Scott, de esto, porque Trump necesita pasar las leyes. Y sabemos que sus mayorías, que las tiene hoy en las dos cámaras, son reducidas. Si no tiene todos los votos, no van a pasar sus leyes. Y él la necesita para poder crear todo lo que le está planteando hoy, porque por orden ejecutiva no se sostiene. Se sostiene en el momento que está gobernando. Pero una vez que el delegado se desaparece, como lo acaba de demostrar él con Biden y como lo demostró en su primer gobierno con Obama, que le cambió, le anuló todo lo que Obama había logrado. Entonces, una pregunta, concluye para hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Qué pasa? Que aquí los interlocutores, lo que tienen que tener hoy, una conversación, si bien es cierto, con la administración, porque ellos son los ejecutores una vez que tome la decisión Trump, son, vuelvo a decir, lo que están hoy a través del Congreso. Mira, nos están haciendo preguntas aquí, en este caso, a ver, con respecto al tema petrolero, Glaudis Guarecuco, aquí a través de nuestro canal de YouTube, dice, bueno, de una pregunta, ¿a Estados Unidos le hace falta el petróleo venezolano? Yo quisiera responderle que hasta este momento la cifra de las ganancias que estas operaciones aportan al gobierno estadounidense y a la administración de Trump no son del dominio público, pero hay que destacar que aunque Chevron ha presentado declaraciones de impuestos por aproximadamente $300 millones al gobierno venezolano el pasado año, esto ha suscitado debates sobre posibles violaciones de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Hasta ahora Chevron ha argumentado que su presencia en Venezuela, tal como lo dice Antonio y como lo ha señalado, pues y salido en la mayoría de los medios, es estratégica. Están allí no por apoyar a Maduro, sino para contrarrestar la influencia de países como China y Rusia en la región, lo que significa que tiene un buen equipo de marketing y de lobby y de control de daños prácticamente en este manejo de negociaciones que se están llevando a cabo en este momento. Quisiera aprovechar, Antonio, para irnos por otro tema dentro de lo que estamos manejando y es el tema de las deportaciones. ¿Cómo va a impactar la deportación de venezolanos, incluidos
los que llaman miembros del Tren de Aragua, en la estabilidad interna del régimen y en las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos? ¿Y cuál será, pues, en todo caso, el futuro de las sanciones y embargos a Venezuela bajo una posible administración de Trump en el 2025? Bueno, no podemos cerrar al final con una lámina que tengo ahí que me parece. Vamos a verla, pero no, vamos con esta, vamos con las deportaciones. Las deportaciones va a ser muy difícil para los que regresan al país, en términos de que salieron buscando un futuro para su familia y para los que se quedaban atrás. No salieron para delinquir, la mayoría estoy hablando. La gran mayoría, el 99%. El sentirse de vuelta al país donde no hay esas oportunidades, donde más bien el régimen va a buscar establecer una acción ejemplar, ejemplarizante con ellos. Lo van a seguro a recibir. No sé si tú recuerdas unos deportados que fueron creo que fue de Irlanda, por ahí. De Islandia. De Islandia, que fueron muy maltratados. Muy maltratados. Cuando llegaron a Venezuela. No fue eso de que vengan aquí, que los extraño, que la fiesta y el abrazo y fiesta. No. Y Antonio, aprovechando que estás diciendo esto, hay un tweet, no sé si nuestro equipo pues lo puede poner allí sobre el tema justamente de cómo los están esperando, ¿no? Allá en Venezuela, y algunos señalan, bueno, mira, que tienen que pasar por un tratamiento y por digamos, un filtro, porque algunos consideran que son opositores, que estuvieron afectados, inclusive están esperando cualquier tipo de periodista que puedan caer entre las personas que van a ser deportadas, lo que es bastante lamentable. Ya también he hablado por allí, ¿cómo se llama? La comandante Fosforito, que se me va a... Ahí la tenemos a Luis Ratti, el tradicionante Luis Ratti. Sería bueno que el presidente Nicolás Maduro y el ministro de Cabello desde ya tomen en consideración que la mayoría de los que van a regresar desde los Estados Unidos han sido guarimberos siempre, o sea, que no vengan con un caballo de Troya a echar vaina, es lo que dice Luis Ratti. También la comandante Favorito ha dicho que, bueno, que van a filtrarlos completamente, y quién sabe, y en todo caso, esta entrega de los venezolanos, muchos de los cuales han estado aquí trabajando, no tienen nada que ver con el Tren de Aragua, y parece que han utilizado, Maduro se salió con la suya con respecto a este manejo de bajarle justamente la impresión que se tenía afuera de los venezolanos y dañarla completamente con estos grupos delictivos, ¿no? Prácticamente lo están llevando al paredón a muchos de estos venezolanos, porque ya no van a tener, no hay Estado de Derecho en Venezuela, y justamente este reingreso lo va a poner en tela de juicio a todos ellos. Esto es una situación que de alguna u otra manera va a confrontar a Trump en los días que correspondan, y apenas se va iniciando, ¿no? en esta administración. ¿Cómo lo ves tú? Vos siempre poniendo palabras tremendas, eso de que van a ponerlos en el paredón. Bueno, pues que si tú lo entregas a señores como estos, ¿no? Prácticamente no los está recibiendo como si... Bueno, el paredón se utilizaba para fusilar, pues no. Es que eso es lo que pasa, es la imagen que a mí me viene. Entonces, es cierto, se puede usar como una figura alegórica, de que los van a fusilar. Claro, metafórica, pero... metafórica en el sentido de que las condiciones en Venezuela no han cambiado, los servicios, ¿verdad?, públicos están terribles, cada vez es peor. Vas a meterle presión vamos a suponer el número que él usa, 600,000, devolver 600,000 venezolanos, ¿verdad? Quiere decir que le vas a meter, no hay ninguno de los sistemas públicos funciona, no hay menos libertad, la represión es mayor, y como tú lo dicen, son gente que si salió fue porque no estaba satisfecho con el régimen de Maduro. O sea, tienen una condición ya de que yo salgo porque yo no estoy de acuerdo con este régimen y me voy. Entonces, es una situación muy difícil yo creo que si bien Trump está cumpliendo con un mandato, pero para nosotros los venezolanos es una situación muy dura y donde hay que plantear, aquí hay que involucrar a las organizaciones de derechos humanos. Y creo que los abogados que puedan
hacer un trabajo pro quo en términos de que puedan defender estas causas, porque esto hay que llevarlo al sistema de justicia estadounidense, a los que tienen TPS, los que tienen los papeles en regla. Y hay que hablar con los representantes y senadores de cada distrito donde ellos están, porque esos son los únicos que pueden, de alguna manera, paliar esta decisión de devolver masivamente tanto venezolanos. Eso ha ocurrido con los salvadoreños en el pasado, y estas acciones es lo que ha permitido que eso no se haga efectivo 100%. Entonces yo creo que aunque se lleve esta discusión hasta la Corte Suprema, porque si vas a juicios, ¿verdad?, amparos, esto va a escalar, el gobierno va a apelar, y bueno, pero eso toma un tiempo. Mientras tanto, la solución de lo que pueda ocurrir en Venezuela pudiese ocurrir, y ya no estoy regresando a un país donde sigue Maduro. Yo creo que aquí hay que apelar a todo lo que está a la mano en términos de poder demostrar que es una decisión que al venezolano, no estoy hablando a Trump, no es lo que más le conviene en este momento. Mira, me ha puesto a pensar porque justamente, bueno, le quería decir a la gente que me están escribiendo justamente, bueno, en Instagram estamos saliendo no por mi cuenta @Damaso Jiménez, sino para que se lo digan a otros, a nuestra cuenta ahí lo tenemos, VenezuelaUSA.org, ¿ok? Todo pegado, VenezuelaUSA.org, la transmisión del día de hoy, de este domingo, está saliendo por allí. Ya retomaremos nuevamente con nuestra cuenta @Damaso Jiménez. Tenía en la mente justamente el título del programa, de este podcast, que queríamos colocarlo así como, negociación, aunque algunos niegan que se haya dado una negociación, o preaviso, porque algunos señalaban, bueno, Rick Grenell, independientemente, tú lo dijiste en este programa, es parte de este lobby petrolero. Lo segundo que dijiste es que en ningún momento Trump va a negociar con Maduro, ni lo sueñe que Trump va a negociar con Maduro. Pero entonces pregunto, ¿existe la posibilidad real de que Estados Unidos impulse, luego de toda esta situación que ha sido de difícil lectura, una transición política en Venezuela, o estas acciones están indicando ya una resignación, para no tener una palabra rimbombante ahí, ante la permanencia de Maduro? Tenemos ya, o sea, ¿qué va a pasar inclusive con el tema Edmundo y María Corina Machado? Te la dejo allí. Mira, Damaso. El 28 de julio, el pueblo venezolano clamó y demostró y hizo que Venezuela quiere un cambio, más del 70%. O sea, de cada 10 venezolanos, vamos a ponerle 7 para no poner el piquito, porque si le pongo el piquito tengo que llegar a 8. Pero yo creo que hoy, después de todo lo que hemos visto, pasa de 8. De lo que ha ocurrido desde el 28 de julio. ¿Verdad? 28 de julio. Quiere un cambio, porque no es sostenible esta violencia, esta represión, este terrorismo de Estado. Entonces, con ese activo, porque eso es un activo, están todas las posibilidades de poder salir de Maduro. Pero aquí viene la comunidad internacional, la que está actuando. Y un aliado importantísimo es Estados Unidos. Entonces, por eso no es que hemos perdido, no, la esperanza y las acciones no están en ese momento. Estamos en un momento crítico, pero no estamos derrotados ni se ha dado la parte final. O sea, yo creo que estamos en un momento. Entonces aquí donde yo dije que tenía unas acciones, pero tenemos que estar participando. Yo me pregunto si los que están en Venezuela salieron el 9 de enero, que hoy están muy preocupados, porque posiblemente no salieron por el miedo, vamos a suponer. Pero si no tomamos las acciones hoy, no reclamemos después lo que pueda ocurrir en Venezuela. O sea, dentro de estas acciones, lo primero que planteo es si la oposición, aquí yo llamo fuerzas democráticas, y la comunidad internacional, y aquí está Estados Unidos y Europa y todo,
adoptan la estrategia de confrontación activa, aquí está la palabra, y coordinada, una confrontación activa y coordinada. El costo para el régimen de Nicolás Maduro aumenta significativamente, lo que puede llevar a un equilibrio en que Maduro se vea forzado a tener que negociar o abandonar el poder. ¿Qué quiere decir esto? Cuando digo aumenta significativamente, es que no le voy a dejar el status quo, la licencia 41 y que todos vengan, no. Por el contrario, si la oposición opta por la negociación, que son aquellos que quieren ir a una elección regional, que quieren ir a una elección parlamentaria, ¿verdad? Y el régimen mantiene su postura represiva, bueno, hay un gran riesgo de que se dé un equilibrio de desestabilización, de que el régimen se perpetúe a costa de la democracia. Y esto es inaceptable. Entonces, ¿cuáles son los movimientos, la combinación de movimientos que hablamos en la estrategia de la comunidad internacional con la fuerza democrática? Hay que decir la verdad. Aquí no podemos seguir creyendo, no, si eso es lo que está ocurriendo actualmente como hechos, con lo que pasó con Kennedy, hay que decirlo. Y hay que aplicar las sanciones. Las sanciones tienen que elevar el costo. La 41, la licencia 41, todos tenemos que pedir que la cancelen. A Maduro no puede seguir recibiendo esos recursos que les permiten financiar la represión y la burocracia y el lavado de dinero. Porque tenemos que cortar el financiamiento y a la vez intervenir judicialmente y coordinar alianzas. ¿Qué quiere decir esto? Concha, hay que empezar a volver a presionar fuertemente la Corte Penal Internacional. Hay que mover todo esto, la justicia internacional. Porque eso cambia la estructura de pagos, de manera que para el régimen mantenerse en el poder se vuelve insostenible. Y este es un equilibrio de Nash, en el que ningún jugador, y en particular el régimen, tiene incentivos para cambiar unilateralmente la estrategia, ya que los costos de la represión aumentan, se le vuelve muy difícil. Y tenemos unos puntos críticos, por supuesto, en los cuales la presión internacional, a través de sanciones, intervenciones judiciales, alianzas, hace que la mejor respuesta del régimen sea cambiar su estrategia de seguir reprimiendo y manteniéndose en el poder. Porque si las sanciones se endurecen lo suficiente, se le quitan otra vez la licencia, la orden ejecutiva que hizo Trump, volver a ella, que no se puede hacer negocio con PDVSA. El costo económico y político para el régimen supera los beneficios de permanencia en el poder y lo que incentiva una transición. Aquí está, si queremos realmente cambiar el juego, lo pongo juego como teoría juego, con lo que está planteando hoy el lobismo petrolero. Se puede hacer, pero depende de nosotros, del liderazgo de la fuerza democrática, coordinar con los congresistas, estoy hablando, coordinar, porque si se puede, hay una ley que está proponiendo esta señora, que dijimos que para que no ninguna empresa pueda tener hoy, la diputada, la representante de Washington, con María Elvira, pueda tener en Venezuela participación. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que reforzar los esfuerzos y nuestras acciones en ese sentido. Y todos tenemos que estar actuando y no esperando que suceda, que alguien me haga el favor. O sea, que si Trump lo puede hacer, pero tenemos que generar nuestra influencia. Y forzar el otro lobby, y forzar el lobby político que por está cerca de Trump, donde está Marco Rubio, donde está María Elvira Salazar, donde está Ridley Scott, donde están, porque si nos sale el lobby petrolero con sus negociaciones, bueno, hay que incentivar a otro. Te faltó la segunda parte de la pregunta y te la reitero nuevamente sobre este giro en las relaciones de Trump. ¿Cómo queda, pues, particularmente con el liderazgo con María Corina Machado y Edmundo González?
¿Cómo queda esa parte con la que no se negoció, con la que no habló, con la que no tuvo participación allí en las últimas decisiones? Si el lobismo petrolero se impone, vamos a poner ese escenario. Es un escenario. No van a decir, concha, que tú, no, un escenario. Que tú dijiste. No, es que concha, tú estás diciendo. Los liderazgos nuestros van a tener que salir del país. No hay cómo si el lobismo se impone. O sea, que el lobismo petrolero se ha convertido prácticamente en un enemigo también, un brazo contra los venezolanos. Nosotros logramos que a través de nuestros interlocutores cambiar esa posición. Maduro sale del poder. Ahí está el gran dilema. Yo creo que ahí podemos recordarle a nuestros seguidores que se pueden suscribir a los canales y darle like a esto, la campanita, como hacen todos los que tienen programas por estas redes, porque creo que allí está el centro de nuestra conversación hoy en Realpolitik. Sí, no, pero también que, bueno, que cada que político juegue, porque aquí esto podría, esta situación y en el fondo todo esto deja una gran impresión y esto puede restarle legitimidad y peso político a muchos liderazgos, ¿no? ¿Se debilita Trump con estas decisiones de estos últimos días? Empieza a mostrar inconsistencia. No está debilitado porque tiene un liderazgo muy fuerte. No, y además acaba de tomar. Pero empieza a mostrar inconsistencia. Pero dada la situación de que la licencia se apruebe automáticamente, mientras cuando estuvo, primero él es el que crea la orden. Él hace la acción de esa, si la orden ejecutiva, él la crea, ¿verdad? En su gobierno. Y después deja que actúe una licencia que debió haber caducado el 29 de julio, porque no cumplió con el objetivo de que la democracia en Venezuela tuviera una salida política. A ese día, el 29 de julio, iba a haber caducado él para decirle a Chevron, el 1 de agosto ya no tiene vigencia. A partir de ahí, esa licencia no tiene vigencia. Y el que siga renovándose mensualmente, sigue creciendo, Maduro, diciendo, yo soy el que tiene la oportunidad de seguir en el poder. Porque él sabe que eso le genera recursos para poder, vuelvo a decir, financiar la represión, pagar la corrupción, decirle a esos grupos de fe de cámara que están ahí, ¿verdad?, buscando ansiosamente que pueda recibir parte de ese pastel en los contratos. Entonces él no tiene los elementos o no hay los elementos que le estén presionando diciendo no podemos seguir una relación con Maduro en el poder porque vamos a tener unas consecuencias que son mucho más altas quedándose que saliendo. Y también tiene que entrar, por eso la parte judicial, para que esos elementos de al ser señalado violador de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, es lo que permite que lo que se conoce como R2P, responsabilidad para proteger de la ONU, que fue creado básicamente para poder intervenir la comunidad internacional en aquellos lugares donde la violación de los derechos humanos y ¿cómo se llama? Pero con características de crímenes de lesa humanidad, puedan actuar. Entonces, si Maduro entra en la corte y es llamado, ¿verdad?, por responsable de crímenes de lesa humanidad, el R2P tiene más fuerza, la responsabilidad de proteger, porque estás actuando contra un, ¿verdad?, violador o un criminal de lesa humanidad. Por eso es que Maduro le tiene miedo a esa figura. Porque una vez que sea un criminal de lesa humanidad, hay muchas acciones que se pueden disparar igual. Es lo mismo que si tú declaras, quiero decir lo mismo en términos de concepto, no en términos de paralelismo que se aplica a lo mismo.
cuando Trump quiere cambiar la figura de una banda criminal a una organización terrorista, es porque tiene consecuencias distintas para la acción del gobierno de los Estados Unidos en términos de ser una organización terrorista. Eso lo mismo ocurre con Maduro y con toda su corte. Al ser criminales de lesa humanidad, las consideraciones son distintas desde el punto de vista de acción. Por supuesto. Pero para eso hace falta, Antonio y amigos, muchísima más presión. Vamos a dar el caso. Presión de las sanciones, como tú estás diciendo. Pero presión, por ejemplo, a ver, todos sabemos que el Tren de Aragua es un brazo de las políticas criminales de este régimen. Salía mejor entregarlos a El Salvador, a Bukele, para que entraran en esa cárcel, o a Guantánamo, porque los líderes negativos de esa banda iban a hacer mayor presión contra Maduro. Entrando en Venezuela, bueno, van a tener, a ver, ¿qué tipo de presión puede haber allí? Si sencillamente, bueno, nada, van a estar libremente allí, pues nadie cree que vayan a hacer, vayan a tomar medidas contra estos cómplices de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, bueno, se necesita mucho más presión. Nos está diciendo ya para finalizar, Antonio, y tú le das respuesta. Buenas tardes. ¿Por qué usted dice que se le renovó la licencia si debería saber que se renueva automáticamente y que tiene vigencia hasta el mes de abril, marzo o marzo-abril? Además, Chevron está siendo investigada. Bueno, lo que te dice, te lo deja allí Amalia Medina. Porque yo digo que se renueva. ¿Por qué se renueva automáticamente? Es porque es la condición de la licencia. Pero si yo no quiero que se renueve, yo le pido, ha firmado más de 300 órdenes ejecutivas para cancelar todo lo que hizo Biden en la administración de él. Y él nada más que tiene que generar una orden que dice: se suspende la licencia 41 a sus efectos a partir. No, ni siquiera tienen que poner a partir, porque está la cláusula en la 41. Se suspende la licencia, número 41. Ya. Le mete la firma y la muestra como hace todo. Y a partir, no se hubiera renovado el 1 de febrero, porque es automática. Y no pasa nada. Y lo que Chevron tiene, y ahí aclaro, es 6 meses para bajar sus operaciones. Esto no es que se vence en marzo, no. Después que se renueva el 1 de cada mes, son 6 meses, es cuando él tiene el lapso para cerrar esas operaciones que tiene. Entonces, si estamos en el mes 2, él tendría hasta el mes 8, si son 6 meses, que sería agosto, para poder estar en Venezuela y bajar las operaciones. Eso es lo que consiste la licencia 41. Muchísimas gracias, Antonio. Ya saben, amigos, ustedes allí, si vieron, si estuvieron de acuerdo o en desacuerdo con alguno de los contenidos aquí planteados, pues no importa, denle a la campanita allí, nos dan like y nosotros vamos a seguir todos los domingos llevándole acá a ustedes estas aseveraciones, este programa, este podcast, ¿no? Que hemos llamado para hacer el análisis en raso allí, Realpolitik, el Realpolitik de todos los eventos políticos que se vienen generando tanto en Estados Unidos como en Venezuela. Muchísimas inquietudes que no pudimos leer todas, Gladys Guaricuco, el monseñor Álvarez, Amalia Medina, que ya lo hicimos allí, también Alba Medina, Edgar López, y bueno, tantos, Ibrahim Gómez, Emiliano Farías. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Este programa en el canal YouTube de Venezuela USA y también en el canal YouTube de Antonio de la Cruz. Estuvo en vivo, salimos en vivo por el día de hoy en VenezuelaUSA.org, pero ya van a tener este mismo programa tanto en Antonio de la Cruz, Ande la Cruz Piso, como @Damaso Jiménez, como @Venezuela USA. Así que bueno, muchísimas gracias, amigo. No sé, palabras finales, Antonio. No, que tengamos un feliz domingo y que esto nos permite reflexionar sobre lo que está sucediendo, teniendo hechos
y sacando cada quien sus propias conclusiones, que creo que es lo más importante, y que nos motive a seguir activos en esa lucha por reconquistar en Venezuela la libertad y la democracia. Yo creo que en ese sentido es que lo hacemos, porque si tenemos más que información, si tenemos análisis, porque ha habido un análisis, que podemos compartir o no, como lo señalaste, pero que nos dé elementos para tomar decisiones, es mucho mejor que quedarnos con lo que montan las narrativas oficialistas. Y hoy las oficialistas, vuelvo a insistir, no solamente son las venezolanas, es la estadounidense también. Bastante claro, ¿no? Quedó eso allí. Muchísimas gracias, Antonio. Feliz domingo. En la próxima oportunidad, nuevamente con otro tema, ¿no? Y el mismo país.